Dios le bendiga, bienvenidos a otra edición más de este su programa, A los pies del Maestro Live, por las redes sociales en Instagram, en Facebook y por nuestro canal de YouTube. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante esta hora en donde vamos, sin duda, a seguir conversando, siendo instruidos por la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿Cierto? Claro que sí, que el Señor les bendiga grandemente, amados, tú que nos sintonizas, que estás conectado en esta hora. Estamos a los pies del Maestro, compartiendo temas interesantes, Benito, porque hemos tenido una jornada bastante ajetreada, sirviendo al Señor, predicando, enseñando, haciendo labor social. Es maravilloso lo que el Señor nos permite en todo este tiempo. Y bueno, no podíamos dejar de sentarnos a los pies del Maestro. Amén. Para compartir esa parte que nadie nos puede quitar. Aleluya. Esa parte que es la más importante en nuestra vida. Recibir la palabra que Dios tiene para nosotros cada día. Recibir la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo en medio de toda circunstancia. Y hoy pues tenemos un tema muy especial, un tema que creo que va a ser una serie, Benito, porque es un tema muy interesante, que creo que todos los cristianos vivimos en un momento dado, estamos atravesando y debemos saber qué hacer y qué dice la palabra que debemos hacer en un momento dado para poder salir adelante y en victoria. Y para poder alcanzar las metas, para poder alcanzar, ver el cumplimiento de muchas promesas que Dios nos hace. Porque en temas anteriores o en capítulos anteriores hablábamos con respecto a la fe emuná. La fe emuná es aquel que recibe la palabra, pero busca con la obediencia producir que eso que ha creído se dé en un momento dado. Entonces por eso hoy vamos a tratar un tema tan interesante como lo son los desafíos, las decisiones y las encrucijadas. Que aunque muchas veces pareciese ser lo mismo, no es lo mismo, porque en la vida todos, hablaba yo en antes tras bastidores con algunos de los muchachos, en la vida desde que nacemos tenemos que tomar decisiones, porque aún cuando estás en el vientre de tu madre, no, porque depende de tu madre, pero aún cuando naces tienes que tomar la decisión si vas a llorar. Aleluya. Inclusive ya desde el momento la propia vida se convierte en un desafío. Un desafío. Vivir cada día se convierte en un desafío para el hombre. Y siempre vamos a encontrarnos en encrucijada. Y vamos a ver esos términos, vamos a conocer un poquito más de estos términos a la luz de la palabra para poder comprender que desde que Dios nos creó, Benito, y esto es interesante, la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Amén. Cuando hablamos de imagen hablamos de la representación a Dios, y cuando hablamos de la semejanza son esas cualidades o esas características que nos hacen propios, ¿verdad?, de la naturaleza de la cual hemos sido creados. Entonces cuando nosotros vemos en el Génesis, dice la Biblia que Él nos bendijo y nos dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que gobierne, para que señoree, para que tenga dominio, para que tenga autoridad y poder sobre lo creado. Entonces desde ese principio nos damos cuenta que Dios nos creó con la capacidad de poder tomar decisiones, de poder salir victorioso de los desafíos, saber qué hacer en un momento dado en donde me encuentro en una encrucijada. Eso es para darnos cuenta que en Cristo Jesús Dios nos da esa fortaleza o esa capacidad, nos devuelve esos dones o esas habilidades que desde el principio hemos tenido, pero que hemos perdido por el pecado. Entonces eso nos enseña a nosotros que desde el principio Dios nos hizo de manera tal que nosotros pudiésemos elegir, que nosotros tuviésemos la capacidad de análisis, de examinar las cosas. Por eso la serpiente entra en un análisis o en un diálogo con Eva para poder llevarla a una encrucijada o a tomar una decisión, y llevarla a tomar una decisión en un momento dado. Entonces por eso creo que es uno de los temas muy interesantes para que nosotros podamos comprender esto llamado alma, esto llamado psique, o esto llamado como usted lo quiera ver, mente, emociones y voluntad. Porque al final todo lo que sucede a nuestro alrededor
tiene que ver con la voluntad, el libre albedrío, la capacidad de discernir el bien y el mal y la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y ese es el tema que vamos a tocar en el día de hoy, Benito. Y es fundamental, queridos hermanos, porque todo ser humano se enfrenta, como bien hemos señalado al inicio, se enfrenta ante estas situaciones. Son situaciones que involucran una serie de factores y una serie de elementos que moran dentro de nosotros y que indudablemente son a veces influenciados por una serie de circunstancias externas. Claro. El mundo y la vida del ser humano es una vida dinámica, no es una vida estática. No es una vida programada, es una vida en donde hay demasiadas opciones que el ser humano tiene que decidir. Constantemente estamos eligiendo, constantemente estamos decidiendo, constantemente, y esa decisión involucra de por sí un serio debate interno. Un debate porque involucra tomar entre las varias opciones posibles cuál es la mejor, cuál es la más apropiada, cuál es la conveniente, y cuando somos hijos de Dios, cuál es la opción agradable a Dios, qué demanda Dios dentro de eso. Entonces todo esto va a involucrar una serie de factores y una serie de elementos fundamentales. Si nosotros nos damos cuenta a partir del mismo libro de Génesis, a partir del mismo capítulo 3 del libro de Génesis, empieza a vislumbrarse en el hombre una serie de factores que lo van a llevar a tener una vida conflictual. Y esa vida conflictual complica aún mucho las decisiones. Al final el hombre se va a extraviar y muchas de las decisiones que van a tomar van a ser decisiones erradas, decisiones en perjuicio de sí mismo. Y Dios siempre va a procurar darle al hombre la oportunidad de que el hombre pueda enrutarse, de que el hombre pueda alinearse correctamente, de que el hombre pueda saber cómo debe hacer frente a determinadas circunstancias, cómo debe enfrentarlo. Involucra todo el ser, involucra el carácter, involucra la personalidad, involucra la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal, involucra la capacidad de desmenuzar en distintas partes un problema o una situación y analizarla para poder encontrar cuál es la causa del problema y poder tomar las decisiones más adecuadas para su resolución. Inclusive para este tiempo se convierte este tema, que es el tema del hombre, de la vida del hombre, del libre albedrío del hombre, se convierte en el siglo XXI en tal vez uno de los elementos más necesarios en cuanto a las competencias que se demandan de los hombres y mujeres de esta generación. Se habla muchas veces de que el hombre y mujer de esta generación tienen que tener capacidad de análisis, de resolución de problemas y capacidad de análisis crítico. ¿Qué están diciendo? ¿Algo nuevo? Para la mayoría de las personas piensan que es algo nuevo. No. Es lo mismo que el hombre se le ha demandado desde el principio. Y desde el principio se le ha pedido al hombre, y el hombre tiene la capacidad de poder analizar críticamente una situación, de poder resolver un problema. Porque como bien señala Carmen, de acuerdo a las escrituras desde el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis, donde se le estableció un mandato al hombre, se le dio poder, señorío para dominar y gobernar, eso implica decisiones. Eso implica voluntad, desafíos que tiene que afrontar frente a un mundo que él no creó, que fue creado por Dios, pero Dios lo puso a él como mayordomo. Ahora él tiene que administrarlo, tiene que regentarlo, tiene que dirigirlo con sabiduría y hacer todo de acuerdo a algo que agrade al Dios que lo creó y que le confió a él esa responsabilidad. Dios creó al universo, creó el mundo para que el hombre tuviese gobierno y dominio sobre él. Amén. Cuando el hombre peca, pierde esa capacidad de dominio y de señorío y empieza a ser enseñoreado por el mundo. Así es. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos que comprender que Cristo nos devolvió esa capacidad de dominio y gobierno. Amén. En Cristo Jesús, la Biblia me enseña que el mundo no me domina ni me gobierna. Yo tengo la capacidad de decir sí o no y de decidir qué camino escoger en un momento dado, de acuerdo a mi criterio o de acuerdo a la palabra. Así es. Yo sabiendo que tengo la palabra, yo me voy a la palabra de garantía de victoria. Si yo tomo decisiones bajo mi razonamiento, bajo mi lógica, bajo mi consideración, erro y puedo caer en consecuencias como sucedió con Adán y con Eva. Pero yo tengo que comprender, Benito, que yo tengo la capacidad en Cristo
de poder dominar la circunstancia, de poder salir victorioso de los desafíos. Porque ¿qué es un desafío? Un desafío no es otra cosa que un reto. Así es. Algo que provoca una reacción en mi vida. Así es. Tanto para bien o como para mal. Pero eso depende de mí, no depende de otra persona externa. Lo externo es solamente una influencia, un poder para ejercer algo sobre mí. Amén. Pero a las finales yo soy el que tengo la capacidad de que si eso se enseñorea de mí o yo me enseñoreo de eso. Amén. A la Biblia dice que uno es esclavo de lo que de un señor. Amén. Y que lo que me domina es Señor mío. Eso dice Romano, es mi amo. Entonces yo tengo que comprender que la Biblia también me dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos el capítulo 1 y 2 y 3 del Génesis, volviendo al principio, nos damos cuenta que uno de los puntos que provocó que Eva entrase en conversación, en diálogo con la serpiente, y la serpiente la llevara al punto de pecar, fue el ocio o el no hacer nada. Por eso que yo siempre digo que el ocio es el taller del diablo. Entonces, los desafíos en la vida pueden causar cosas buenas o cosas malas. Lo veamos en los hombres de la Biblia. La Biblia dice que un David tuvo un Goliat. Amén. Y que un Moisés tuvo un faraón. Amén. Y nos ponemos a ver, todos los hombres y todas las mujeres de Dios enfrentaron desafíos, retos, cosas que provocaban reacciones en su vida, pero a la final ellos tuvieron que decidir cómo actuar. David se enfrentó a un Goliat, Saúl se estaba enfrentando a un Goliat, pero Saúl, debido a ciertas circunstancias, no pudo llevar a la victoria al pueblo de Israel, pero fue una actitud, un comportamiento, una decisión frente a un desafío. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de decisiones, cuando hablamos de decisiones estamos hablando de acuerdos o determinaciones que uno muchas veces adopta frente a una situación. Y Benito, aquí entra lo que le sucedió a Eva, la duda. Sí. Porque una de las cosas que siempre pasan en el ser humano frente a un desafío y frente a una decisión es la duda. Y yo quiero definir esta parte, Benito, porque la considero bien importante. Amén. La duda es la división de la mente. Amén. Es tener dos pensamientos. Uno puede que tenga uno bueno y uno malo. Amén. A las finales yo tengo que saber cómo decidir. La duda no es otra cosa que la vacilación o la falta de determinación. Así es. La duda tú tienes varias posibilidades allí para elegir sobre un hecho o sobre una decisión. Por ejemplo, uno de los versículos que tal vez mejor nos ilustra la duda es lo que vemos en 1 de Reyes capítulo 18, verso 21. Cuando Elías, hablando del pueblo, dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este es uno de los versículos que nos ilustra lo que es la duda. Cavilar entre dos pensamientos. Y fue lo que la serpiente hizo con Eva. Le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Le metió la duda a Eva y le dijo, pero mira lo que dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, no lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Allí vemos claramente cómo entra la duda, la vacilación o la falta de determinación ante varias posibilidades. Había muchos árboles. Amén. Había muchos árboles. Y ya Eva había recibido un mandato de no comer de específicamente ese árbol. Amén. Pero ¿qué hizo Eva? Eva tuvo una división de pensamiento. ¿Será verdad que no moriré? ¿O será verdad que...? Porque desconocía.
Por eso que también entra la incredulidad. Exacto. Porque ¿qué es la incredulidad? La falta de fe. Es la reserva frente a algo que no veo, Así es. pero que está demostrado que existe en un momento dado y está aceptado por la mayoría. Así O sea, esos puntos yo quiero enfatizarlo, Benito, porque muchas veces nosotros tomamos estos dos términos como iguales, pero Y no son iguales, así es. No son iguales. Una cosa es la duda y otra cosa es la incredulidad. Y ambas cosas actuaron en el Edén frente a la capacidad del hombre ante los desafíos y ante las decisiones. Y muchos de nosotros todavía estamos viviendo circunstancias y desafíos y decisiones que no sabemos tomar la actitud correcta, sabiendo y desconociendo que ya Dios en Cristo nos ha devuelto la capacidad de enseñorearnos del pecado. Y eso es interesante porque cuando hablamos de la incredulidad y analizamos bien la palabra incredulidad, un incrédulo es aquel que no cree en la verdad que le ha sido manifestada. Es por ejemplo lo que nos dice, lo recoge la carta a los Hebreos en el capítulo 3, cuando en el verso 13, en el verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esto es interesante porque la incredulidad siempre tiene que ver con no creer lo que Dios nos está diciendo. Lo que ocurrió en el paraíso es que Dios dio un mandato, y le dio un mandato muy claro a Adán, que se lo comunica directamente a Eva. Y el mandato era muy claro: simplemente no comas del árbol de la ciencia. Y era un desafío. Y era un desafío porque ciertamente el día que de él comiere, ciertamente morirá. Ahí viene la incredulidad. No creo en la advertencia que Dios me está dando. Dudo entonces entre comerlo y no comerlo. Y como ya la base de la obediencia ha sido quebrada por la duda, entonces una vez que existe duda, las posibilidades de que vaya al camino correcto y tome la decisión correcta se reducen aproximadamente en un 90-10. Es decir, hay un 10% de posibilidades de que con la duda tome la decisión correcta y un 90% de que tome la decisión errada. ¿Por qué? Porque ya la base que te permitía enfrentar ese desafío y tomar la decisión adecuada ha sido quebrada por la incredulidad, ha permitido que la duda entre en ti y ya no lo tienes de punto de referencia. Por consiguiente, las posibilidades de entonces de que vayas camino al error son mayores. Y es interesante, cielo, porque el capítulo 4 del libro de Génesis, y tú hablaste al inicio de enseñorearse, el capítulo 4 del libro de Génesis, Dios se lo dice muy claramente a Caín. Caín, ¿por qué ha cambiado su semblante? El pecado está a la puerta. Con todo, tú tienes el poder de enseñorearte de él. Y estamos hablando de Caín. Entonces, al hablar de Caín, le está diciendo a Caín, que representa la raza caída, le está diciendo: todavía tú tienes el poder de enseñorearte. Pero ¿dónde estaba la base para poder enseñorearse? Estaba en la obediencia a Dios y en agradar a Dios. Entonces, al perder ese norte, obviamente terminó y el pecado se enseñorea de Caín. Vamos a hablar primero sobre la enfermedad y después sobre el antídoto. Aleluya. Entonces, ya estamos... No, pero son los rasgos de la enfermedad. No, y muchos estamos viviendo esa circunstancia. Mira, la duda es normal en la vida de todo ser humano. Amén. Pero Dios, en medio de la duda, nos da la palabra que es la que nosotros debemos tomar para no caer en incredulidad. Sí. Pero muchos de nosotros, cuando dudamos, Dios nos da la palabra y entonces caemos en incredulidad, porque entonces entramos en no creer que Dios me está hablando, sino que tal vez son cosas mías, tal vez es cosa del hermano, tal vez cosa de mi vecino, de mi compañero, pero no, es Dios que me está mandando la palabra para deshacer la duda y que yo me aferre a la fe en esa palabra y obedezca como tú dices. Amén, amén. Pero entonces nos damos cuenta que estamos en ese dilema y todas las cosas que está haciendo Satanás es desafiarnos frente a un hecho, desafiarnos a tratar de que nosotros tomemos la decisión equivocada. Por eso uno tiene que tomar
tener claro que una decisión es una elección. Amén. Una decisión es una medida que yo tengo que adoptar y yo tengo que ser una persona determinada, que si Dios lo dijo, no importa que eso le faltó a Eva y le faltó a Adán. Dios le había dado un mandato, aunque ellos desconocían lo que era la muerte, ellos debían de creer de que ciertamente si comían de ese árbol iban a morir. Amén. Entonces aquí hay dos elementos que entraron en juego, en acción, en esto de los desafíos, en esto de las decisiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vemos a un David frente a un Goliat, todos los hechos, Benito, demostraban que era imposible ganarle a los filisteos por el Goliat. Todo decía que no se podía. Por su paradigma. ¿Perdón? Sí, continúa. Debían tomar, ¿qué actitud? David debía tomar la actitud que tomó el pueblo, que tomó Saúl, que tomó todo el mundo, pero él decidió salir adelante, que el desafío no provocara en él cobardía ni temor. Él lo que decidió fue ir hacia el frente. Mira que Goliat no vino a él fue a Goliat. Esa es una de las cosas que a mí me mata. David no esperó que Goliat viniera a él. David atacó el problema antes de que el problema llegara a él. Ahí en este elemento entran en juego varios factores. Por ejemplo, cada vez que estamos frente a un desafío, el ser humano puede surgirle varias emociones o varios sentimientos. El ser humano puede sentir el miedo. El miedo paraliza a la mayoría de los seres humanos ante una situación determinada. El ser humano puede sentir ansiedad, es decir, un deseo de actuar que lo lleva a la impaciencia, a tomar la decisión lo más rápido posible. Entonces son una serie de factores, y todos esos factores son internos, no son factores externos, son factores internos. Ahora bien, cuando nosotros vemos el relato de David versus Goliat, nosotros vamos a analizarlo si tuviéramos que analizar un campo de batalla. Ya Saúl había hecho lo que consideraba que era correcto. Los escuadrones de Israel habían hecho lo que consideraban correcto. Estratégicamente lo que consideraban correcto era estar ahí y aguantar y esperar que el gigante se cansara. Esa era su estrategia. David analiza la misma situación, pero analiza la situación más allá. La estrategia del gigante, ¿cuál era? Amedrentar, es decir, transmitir miedo, temor, parálisis, y había logrado un éxito durante todos los días que lo realizó. Pero ¿cuál fue la estrategia de David? Simplemente invertir el orden de las cosas. ¿Cómo se invierte el orden de las cosas? El gigante no espera que su estrategia fracase, y la prueba del fracaso de su estrategia es que alguien lo ataque y lo agreda. Eso quiebra la estrategia del gigante. Así que David se enseñorea de la situación y va a la ofensiva. Al ir a la ofensiva, la estrategia del gigante, que había sido exitoso durante muchos días, se desploma y el gigante queda sin más. Pero es por eso que nosotros tenemos que comprender que todo el ser del hombre está rodeado por desafíos y decisiones, claro que sí, encrucijadas, hechos que van a provocar reacciones en nuestra vida. Tú lo has dicho, son debates internos. Tú has hablado de factores de vida conflictuales. O sea, en nuestra vida siempre van a haber conflictos, situaciones, hechos que van a tratar de generar presión sobre nosotros interna, de manera tal que nos lleven o a bien formar nuestro carácter, formar nuestra vida y cambiarla, o irnos al despeñadero. Pero al final la decisión no la podemos decir que fue de Satanás ni que fue de Goliat. La decisión fue de David y la decisión fue de Eva y de Adán. Amén. Entonces nosotros tenemos que comprender que al final todo lo externo y todos los desafíos vienen, como dice el Señor, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que comprender que como Pablo decía, ¿qué me puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, escasez, espada. Todas estas cosas, yo soy más que vencedor, porque esas cosas, yo soy quien decido si se enseñorean de mí o yo me enseñoreo de ellas. Como yo digo en el buen Carmen Cañate, ¿quién manda? ¿Quién manda? Porque al final, cuando yo veo un desafío frente a mí,
yo me hago esa pregunta, ¿quién manda? ¿Manda el desafío o mando yo? Porque yo tengo a Cristo, Amén. yo tengo al Espíritu Santo, yo tengo la palabra que me enseña a autoridad. cómo vencer ese desafío y a cómo salir victorioso y cómo conquistar eso que yo pueda estar viviendo. Entonces, hablamos de la duda, factores que me rodean como cristiano. Hablamos de la duda, de la incredulidad, y tú hablaste del factor, el tercer factor del cual vamos a hablar, que es el phobos, o que viene del verbo phobeo, que tiene que ver con miedo. Donde viene la fobia a esto y todo eso. Y eso viene del Génesis. Aracnofobia y todo eso. Eso viene del Génesis. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecan, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Y oyeron la voz de Jehová en el huerto y se escondieron de la presencia de Dios porque reconocieron que estaban desnudos. Y mira lo que dice en el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Amén. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Okay. Entró, con el pecado entra un espíritu que es el que nos afecta en un momento dado frente a los desafíos, frente a las decisiones, frente a las encrucijadas de mi vida. Y es el factor miedo. Atemorizarme. ¿Qué es el miedo? Miedo es huida. Phobos significa huida. Aquello que te puede provocar huir. ¿Verdad? Por ejemplo, mira lo que pasó en Mateo 14:26. Y dice, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Miedo. Y dieron voces de miedo. En el ser humano siempre va a existir el miedo, porque entró con el pecado. Sí. Pero nosotros tenemos que comprender qué es el miedo y cómo actúa para poder entonces nosotros enseñorearnos de ese miedo. Por ejemplo, ¿qué es el miedo? El miedo te produce ansiedad, sí, te amedrenta, viene del término de iliao, que tiene que ver con cobardía, sí, con ser cobarde, con ser una persona tímida. ¿Y qué es la cobardía? Mira porque a mí me gusta mucho hablar sobre los términos, porque eso nos permite comprender mejor, claro, las circunstancias. Porque yo puedo estar frente al miedo y no identificarlo como tal. Sí. Y creer que son cosas mías, propias de mi personalidad o de mi carácter. Y no, es simplemente un espíritu que quiere señorearse de mí para impedir que yo gane los desafíos, o para impedir que yo continúe el siguiente nivel que Dios tiene para mi vida. Y por ejemplo, la cobardía es el miedo o falta de valor frente a situaciones difíciles, peligrosas y que conllevan cierto riesgo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que Dios no le ha dado espíritu de temor, sino de amor y dominio propio. No te ha dado espíritu de cobardía, sino de temor, de amor y de dominio propio. Perdón, de poder, de amor y de dominio propio. Y una de las cosas, Benito, mira, la palabra cobardía en la Biblia, hasta donde yo la he estudiado, nada más la he visto una o dos veces. Allí en Pablo, con Timoteo, y en Apocalipsis, exactamente, cuando se refiere a los cobardes, se refiere a los que van a ir al infierno. Así es. Dice, pero los cobardes, los mentirosos, los borrachos, los fornicarios, no tienen heredad en el reino de los cielos. Entonces Dios ataca mucho este espíritu de miedo, este espíritu de cobardía que impide al ser humano avanzar, impide al hombre, al cristiano, al hijo de Dios avanzar. Porque tú lo señalaste conforme a la cobardía, que es la conducta resultante del miedo. Del miedo. Está sobre la base de un análisis de riesgo. ¿Sí? La persona analiza la situación y ve un alto riesgo. ¿Y cuál es el mayor riesgo? Y de situaciones difíciles. ¿Y cuál es uno de los mayores miedos o temores del ser humano? El fracaso. Miedo al fracaso y el miedo a la muerte. El fracaso porque es durante toda la vida y la muerte porque es el desenlace final de la vida. Entonces el ser humano tiene dos miedos, al fracaso y a la muerte, que son los miedos que determinan las acciones de todos nosotros. Todos nosotros estamos determinados por esos miedos que se convierten en factores de riesgo. El miedo al fracaso lo analizamos. ¿Puedo salir victorioso? ¿Puedo alcanzar el éxito o no lo puedo alcanzar?
Si hay demasiados factores en contra, inmediatamente decido, mejor no lo hago. Me bloqueo, no lo hago. No avanzo. Lo vemos en el niño que está estudiando en la escuela, cuando tiene que dar la poesía. Tiene miedo. Analiza los factores de riesgo. Se me va a olvidar. Se van a burlar de mí. Me van a regañar. Y nada de esto ha ocurrido. Él lo está analizando. Y llega el momento y definitivamente no dice la poesía. Se burlan de él, lo regaña y se le olvidó la poesía. Lo que eran los factores de riesgo operan inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya el riesgo y el temor ha dominado totalmente al ser humano. Por eso, uno de los grandes desafíos internos del hombre, de nosotros en este tiempo, es vencer nuestro miedo. Por eso es que cuando Pablo le escribe a Timoteo, le da la clave para poder enfrentar el miedo y el temor y la cobardía. Y Juan, cuando le habla del amor como ese elemento, pero también Juan, cuando en primera de Juan se lo repite en el capítulo 4, y nos habla en ese entonces, en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿por qué el amor vence el miedo? Porque el amor primeramente debe ser hacia Dios. Y si el amor es hacia Dios, tenemos esta seguridad, que Dios pelea por nosotros y que Dios nos guarda y que Dios nos da la victoria, porque Cristo Jesús declara en la palabra que Él ha vencido al mundo. Entonces, por consiguiente, ese amor nos lleva a fortalecernos en fe, y al fortalecernos en fe, nada frente a lo cual tengamos que hacer frente nos debe detener. ¿Por qué? Porque siempre vamos a recurrir a ese amor que nos fortalece en fe para poder enfrentar cualquier adversidad. Eso es lo que explica el capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos, de los héroes de la fe, es porque enfrentaron cosas de alto riesgo. Enfrentaron cosas que un ser humano normal no pudiese enfrentar. Y es allí donde yo quería entrar, porque yo siempre le enseño a mis estudiantes, Benito, que los tres factores importantes que te llevan al éxito, a la bendición delante de Dios, es el amor, la fe y la obediencia. Amén. Si Eva hubiera tenido y Adán hubiera tenido el suficiente amor, vencer en el mandato que Dios le había dado, que aunque desconocían la muerte, debían creer que Dios le había dicho que ciertamente morirían, no hubiesen tomado el fruto. Y si hubiesen tenido obediencia, no hubiese estado el pecado dentro del hombre. Amén, entonces, amén, por amén. eso los factores, y tú lo acabas de decir, sí. tú lo acabas de decir, en la galería de los héroes de la fe, esas personas conquistaron reino, apagaron apagaron fuego, taparon boca de leones y vivieron muchas situaciones, conquistaron reino, muchas situaciones. Pero ¿qué dice? ¿Por qué están allí? Porque fueron hombres y mujeres de fe, porque es la fe el antídoto frente a la duda, frente a la incredulidad, frente al miedo. ¿Por qué? Por eso el apóstol Pablo dice que esto es por fe, no por vista. Amén. Porque la vista te va a mostrar toda situación difícil que pueda haber. La vista te va a decir que es peligroso. La vista te va a decir a ti que eso conlleva mucho riesgo. Pero cuando tú te aferras a la palabra de Dios, a sus promesas y a que Dios está contigo, tú vences el temor, tú vences el miedo. Porque el miedo, ¿por qué produce el miedo? Parálisis, Benito. Sí. Todo lo que el miedo produce es que el hombre o la mujer de Dios se detenga frente a una situación. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el miedo, vamos a analizar un poquito algunas situaciones que producen miedo en nosotros. Amén. Porque es hermoso verlo en la palabra, pero quiero traspolarlo a este tiempo. Amén. ¿Qué produce el miedo en nosotros? El miedo a amar a Dios. ¿Por qué? Porque voy a tener que dejar el parking, voy a tener que dejar de vestirme como me gusta, voy a tener que dejar de hacer esto. Dios no te prohíbe nada.
a la final, cuando tú empiezas a amar a Dios, tú comprendes que hay cosas que hay que dejar. Amén. Pero no es que Dios te las prohíba. Entonces, el miedo hace que te paralice a amar a Dios. Y decides no amarlo. Y el miedo hace que tú no perdones. Amén. Sí. Porque tienes miedo de pedirle perdón a la persona y que la persona te rechace. O te diga tres cosas que a ti no te agraden y por eso te paralizas a perdonar. Amén. Por ejemplo, el miedo te lleva a no tomar en serio y con responsabilidad la vida. Porque como tú dijiste, tengo miedo a la muerte, tengo que vivir. Y vivir lo más que pueda y no soy responsable y no tomo en serio la vida. El miedo te lleva a paralizarte porque tienes temor a equivocarte. A no hacer nada. Imagínate cuando yo decidí tomar la decisión de casarme contigo. Yo no me puse a pensar, ¿y si me equivoco? ¿Y si me deja por otra? ¿O si no sé qué? No, esto es fe, hermano. Esto es fe. Porque el miedo eso es lo que provoca. Que uno sienta, bueno, me voy a equivocar. Cuando viene un desafío, tengo un empleo, pero me sale otro. Pero resulta que en este empleo yo tengo 5 o 10 años y ya aquí me siento cómodo. Pero el otro me está ofreciendo más. Pero es de mayor riesgo. Tengo miedo de soltar lo seguro. Lo seguro por lo inseguro. Ajá, exacto. Que lo visualizo como lo inseguro. Y me paralizo y resulta ser que si yo tengo fe en Dios, que Dios lo puso por delante, y si yo le pido en oración a Dios dirección por el Espíritu y la palabra, y si resulta que Dios me lo puso por delante para que yo cambiara mi situación y por fe mejorara mi vida profesional y mi vida económica. Es más, sobre ese particular, el mayor ejemplo lo tenemos en Abraham. Abraham deja su tierra y su parentela donde todo estaba seguro. Tenía tierra, tenía herencia, todo estaba seguro. Deja su tierra y su parentela a seguir un mandato que él no sabía qué tierra. Al final sabe que la tierra en donde va, que la llegó a pisar, no la tendría él en vida, sino que sería para su descendencia. Así que esto nos muestra que vencer el miedo y vencer muchos temores implica un acto de fe. Me gustó ese primer miedo, el miedo a amar a Dios. ¿Por qué razón? Porque ese miedo a amar a Dios es algo fundamental. Cuando escuchábamos el relato del libro de Génesis y hablábamos al respecto, y Carmen nos compartía el hecho de que Adán y Eva no amaban suficientemente a Dios, es cierto. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es cierto? El primer mandato que Dios le da a Moisés para que se le comunique al pueblo es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque esa fue la falla del hombre. La falla del hombre fue, no era que no tenía amor, sino que su amor no era lo suficientemente grande y Dios no era lo suficientemente importante como para estar por encima de todas las cosas. Y ese sigue siendo el problema de nosotros en este tiempo. El problema de nosotros en este tiempo no es que no amemos a Dios. Si uno le hacemos una encuesta, todos amamos a Dios. Pero entonces, ¿por qué fallamos? Porque nuestro amor a Dios no es el primer amor, ni es el más grande amor de nuestra vida. Hay otros amores que ocupan la posición de Dios. Entonces, eso es lo que nos lleva a este miedo. Miedo a amar a Dios porque Dios demanda mucho de mí. Porque el amor me hace involucrarme más. El amor me obliga a sumergerme más en la relación. El amor me obliga a vivir más profundamente la relación y a ser uno con Dios. Y yo no quiero eso. Y el amor a Dios, involucrarme, como tú has dicho esa palabra, involucrarme más con Dios me lleva a más desafíos. Así es. A más desafíos y a más decisiones. Correcto. ¿Por qué? Porque tengo que tomar decisiones de cambio, de transformación de vida, decisiones de tener nuevos comienzos, decisiones de morir al viejo hombre que de por sí ya es un desafío. Entonces ahí nos damos cuenta que el amar a Dios para nosotros los cristianos es un desafío y una decisión. Por eso que nosotros bien decimos, amar no es una emoción, es una decisión. El amor ágape es una decisión. Por encima de lo que siento, por encima de los riesgos, de los peligros, por encima de las situaciones difíciles. Cuando yo amo a Dios, Pablo dice, nada me puede separar de su amor, porque yo comprendo
que esto es parte de mi vida, de mi entorno, porque el que se hace amigo de Dios se hace enemigo del mundo. Amén. Y al hacerse enemigo del mundo, el mundo nos va a atacar, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y este mundo tiene un príncipe que se enseñorea Amén. Para tratar de llevarnos a todos para el chamucadero. Aleluya. Entonces nos damos cuenta que otra de las cosas que produce el miedo, que nos paraliza, es a terminar lo que empezamos, Benito. Mucha gente comienza muchos proyectos, muchas metas, mucho entusiasmo, pero no llega a alcanzar la carrera, porque en el camino el miedo lo paraliza, en el camino el miedo los detiene y no avanza. Es como un miedo al éxito. Sí, miedo a alcanzar la victoria. porque es que uno quiere lo conocido o hasta donde yo veo, y hasta donde yo veo ya, bueno, me siento contento porque lo veo, pero la fe me lleva a creer en lo que no veo. Amén. Y saber que existe aunque no lo veo. Entonces por eso muchos claudicamos en este camino, por razón de que no vivimos por fe, ni por amor, ni por obediencia, sino que se apodera de nosotros el espíritu de miedo, nos atemoriza y nos paraliza. Amén. Por eso entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos miedo a la muerte, miedo al dolor, Sí. miedo a sufrir. quedarnos solos, miedo a ser rechazados. Así es. Muchos de nosotros. Y este es uno de los males, el miedo a ser rechazado es uno de los grandes males del siglo XX y del siglo XXI. El deseo de ser aceptado Así por es. todo el mundo, cuando la misma Biblia me dice que yo soy enemiga del mundo y yo soy amiga de Dios. Amén. Entonces eso me da, mira, miedo a ser diferente. Este es un punto de identidad tremendo. Yo hablaba antes con Leticia, Milagro y los muchachos, que esa es una de las cosas más terribles en nuestra vida. Queremos ser uno más del montón, y dice la Biblia que nosotros somos escogidos. Queremos ser seleccionados un del número montón. más dentro de la serie. Es decir, queremos ser todos iguales en una Y fábrica. todos entramos en ese punto. Mira, por ejemplo, David, el tema de David y Goliat. El tema de David y Goliat es el hecho de que el montón decía que no se podía, pero David era diferente. Él sabía que sí se podía porque conocía al Dios que lo había ayudado. Si vamos a Moisés frente a un faraón, Moisés no vio que el faraón era el Dios de ese momento. Él sabía que si Dios le había dado un mandato, Dios lo había también capacitado y dotado de las herramientas, porque Dios no es un Dios egoísta ni injusto. Si No Él se va te a da- mandar, si Él te- no se va a mandar desarmado a una guerra. si Él te presenta o te permite un desafío o una situación difícil, riesgosa o peligrosa, también te va a dar las herramientas. Para No salir de solamente ella y salir airoso. Imagínate, tienes al Espíritu Santo, que es lo más grande que un cristiano puede tener. Amén. Pero por sobre todo eso nos da otras herramientas que nos permiten salir victoriosos frente a esos desafíos, y que nos ha dejado la palabra más profética, más segura frente a cómo tomar decisiones. Porque si yo quiero tomar una decisión, yo tengo una encrucijada. Vamos a ver qué es una encrucijada. Una encrucijada es un lugar donde se Un cruce cruzan de camino. varios caminos o calles en distintas direcciones. Encrucijada en nosotros es una situación difícil o comprometida, en donde hay varias posibilidades de formas de actuar, Así es. y no se sabe cuál de ellas escoger en un momento dado. Y nos pasa a muchos de nosotros. Mira, Jesús, siendo Dios, estuvo en una encrucijada. Claro. Toda su vida fue desafíos, decisiones y encrucijadas. Jesús llegó a decir: yo quiero que pases esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estuvo en una situación difícil, tuvo varios caminos para poder escoger, y escogió el camino de la obediencia. Amén. Escogió el camino de la fe, escogió el camino del amor, por encima de lo que pudiese estar queriendo, sintiendo y deseando. Amén. Entonces, una de las cosas que yo tengo que comprender, Benito, es este caminar que yo tengo en el Señor. Yo no puedo tratar de ser igual a todo el mundo. Yo tengo que tratar de ser lo que Dios quiere que yo sea. Y si Dios quiere que yo sea diferente, pues entonces yo soy lo que Dios quiere que yo sea. Porque si no, voy a estar paralizado deseando ser como alguien, cuando yo debo tener mi propia identidad. Hay gente deseando
perdiendo ministerio y llamado, deseando ser lo que Dios no lo llamó a hacer, porque no sabe para dónde coger. Por ejemplo, hay el miedo a emprender algo, a emprender negocios, a emprender ideas, cosas que Dios pone en la mente. Y cuando ves a una persona que logra emprender aquello que tú quieres, pero no lo ha hecho, entonces entra la envidia, entra los celos, entra la carcoma de la contienda y la cosa, cuando en realidad esa misma oportunidad, o tal vez otra, ha estado frente a ti, pero como lo has visto riesgoso, difícil o peligroso, te has paralizado y no lo has hecho. Exacto. Tal vez la misma decisión la tuvo esa persona en su momento, pero ella decidió marchar y salir adelante. Porque nosotros tenemos que comprender, Benito, que hay muchas personas, y yo analizaba mucho de esto, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la psique humana, analizarla. Y hay personas con diferentes caracteres y personalidades que son así muchas veces porque están llenas de miedo. Sí. Yo a veces me ponía a pensar, pero quítale el miedo y se desarrolla a plenitud. Así es. ¿Por qué esta persona es agresiva? ¿Por qué esta persona es así irónica? ¿Por qué esta persona es déspota? ¿Por qué esta persona es soberbia, estricta, avara, rencorosa? ¿Por qué esta persona está deprimida? ¿Por qué esta persona cayó en droga o en alcohol? Porque lo agarró el miedo. Así es. Lo agarró el temor, lo paralizó y tomó la decisión incorrecta. Y ahora vive su vida frustrado porque no sabe cómo salir de allí. Cómo recomponer, cómo regresar al camino o cómo encontrar una nueva senda. Un nuevo comienzo, porque aún eso representa un desafío y una decisión que tomar frente a una encrucijada. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque a una situación de dolor que puede estar viviendo se convierte en una situación de confort, de la cual no quiere abandonar porque es conocido. Y utilizamos muchas veces para explicar estas situaciones, utilizamos un refrán que se utiliza mucho en el mundo y es: mejor es diablo conocido que bueno por conocer. Y lo utilizamos como una forma para justificar una situación. Frente a toda situación, siempre justificamos la situación conocida de confort, aunque sea negativa, aunque sea hiriente, aunque sea dolorosa. Y muchas veces esa es la relación que nosotros tenemos en relación al reino de los cielos. El reino de los cielos se lo presenta como una bendición, como una oportunidad de una nueva vida, no solamente en esta tierra, sino en el mundo futuro, en la eternidad. Pero esa situación del reino de los cielos, con toda la bendición que involucra el reino de los cielos, nos lleva a tener que abandonar la condición del reino de las tinieblas. El detalle está en que reconocemos que el reino de las tinieblas es malo, es negativo, nos causa dolor, pero es el reino que conocemos. Y nos cuesta salir del reino de las tinieblas, por eso necesitamos una ayuda. Dios mismo se hizo hombre para ayudarnos y sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que ese miedo fuese derrotado. Por eso era necesario vencer a todos los adversarios que paralizan al hombre. Por eso la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 2, verso 14, que el adversario que fue vencido fue la muerte, cuando le quita las llaves de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte y tenía sujeto a servidumbre al hombre, es decir, a Satanás. Y al vencer eso nos va quitando estos miedos que nos paralizan. Eso explica por qué el cristianismo enfrenta la muerte con gallardía y con gozo. ¿Por qué enfrenta la adversidad? Porque el cristianismo se hace fuerte cuando todo está en contra. ¿Por qué crece cuando todo está en contra? ¿Por qué se fortalece cuando todo está en contra? Y eso constituye para cualquier persona una locura, pero no es una locura. Es el comportamiento normal de un hijo de Dios que ama a Dios y que tiene fe. Y que el mundo no tiene elementos para poder detenerlo o atemorizarlo. Pero es un punto que nosotros debemos ahondar, Benito, porque yo creo que como tú y como yo, todos en un momento dado hemos estado en esta posición. Claro que sí. Y hemos tenido que superarla. Así es. A través del conocimiento de la palabra, a través del estudio. Por eso que yo creo en el estudio de la palabra, que dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Cuando tú estudias la palabra,
cuando tú te involucras en este tipo de temas y empiezas a ver con claridad, la palabra alumbra el entendimiento y yo puedo comprender claramente las cosas que están apoderándose de mí, que están influenciando en mí, que están incorrectas, que están mal y que están afectando mi vida de bendición o de éxito y tengo que tomar una decisión. El punto está que yo creo, Benito, que nosotros tenemos que hablar más de este tema porque hay mucho pueblo de Dios paralizado por el miedo y no sabe que está en esa condición. Tal vez lo ve como normal, tal vez lo ve como gajes del oficio, o no sé cómo decirte. Y es producto de que venimos con hábitos, costumbres, venimos con tradiciones propias del hogar, del ambiente en el que nos movemos, que cuando venimos a Cristo no nos damos cuenta que tenemos que renunciar a todo aquello y tener un nuevo comienzo, un cambio que me permita a mí ser lo que Dios quiere que yo sea, no lo que el diablo hizo de mí, el pecado hizo de mí, y entonces empezar a enseñorearme, a tomar gobierno y dominio, a tomar autoridad sobre aquello que antes me dominaba en un momento dado. Entonces por eso la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no me dejo dominar. Entonces uno de los puntos, Benito, que nosotros tenemos que comprender, por ejemplo, Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 30. Así es. En Deuteronomio 30, capítulo 30, verso 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Amén. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, amor, fe y obediencia. Así es. Sus estatutos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga. Mira, amén. Porque la bendición viene producto del amor, de la fe y de la obediencia. Es cuando tú vences al mundo. Es el versículo de nosotros. La fe que vence al mundo. Amén. ¿Verdad? Es de la victoria que ha vencido. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Porque yo he comprendido algo. Todos venimos con un pasado que se ha señoreado de nosotros. Amén. Todos venimos con arrastres, con comportamientos, con actitudes, con consecuencias de decisiones que hemos tomado anteriormente. Pero cuando comprendemos esto que estamos hablando hoy, nos damos cuenta, Benito, que empezamos a ser libres y empezamos a amar a Dios, a tener fe en su palabra y a ser obediente, y empezamos a cambiar, empezamos a ser bendecidos. Pero tenemos que comprender este punto del cual estamos hablando hoy, porque mucha gente está luchando con Dios y está pensando que está luchando con el diablo, con la brujería, con los demás. Estamos luchando contra Dios nosotros mismos y luchando con nuestras propias demonios internos, por decirlo así, espíritus internos, hábitos, fortalezas internas que impiden que uno avance. Aleluya. Entonces nos damos cuenta, mira lo que dice el Señor. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, desobediencia, extravío, duda, incredulidad, miedo, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, que ese es un tema que quiero que hablemos. Aleluya. De los dioses ajenos y la idolatría. No es lo que muchas veces nosotros pensamos. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante. Amén. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, mira que Dios respeta nuestro libre albedrío, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que se las había de dar. Entonces aquí nos damos cuenta que al final siempre van a haber desafíos. Así te metas en la conchinchina, como dice el buen panameño.
Así te metas en un monte, en una montaña ya oscura. Siempre va a haber un desafío. Siempre van a haber desafíos porque ese es la gran verdad del ser humano. Así es. El ser humano fue creado frente a desafíos. Pero Dios no lo dejó solo, le dejó un consolador y le dejó la capacidad de elección, la capacidad de dominio, la capacidad de señoreo, de autoridad y poder. Para poder vencer frente a y conquistar todo eso. Es como una prédica que escuché. Una cosa es tomar y otra cosa es poseer. Así es. Porque yo puedo tomar algo, pero no todo lo que tomo lo poseo. Lo poseo. Yo tengo que tomar las riendas y poseer aquello que Dios ha dicho que es mío. Okay. En derecho para los que nos están siguiendo, en derecho es la posesión tiene dos elementos. Yo tengo que tener la cosa y el ánimo del dueño. Si yo tomo algo, simplemente lo tomo. Pero si yo no me comporto como el dueño de eso, si yo no me comporto como el que domina eso, yo no soy el dueño. Entonces es lo que Carmen nos ilustra. Carmen nos ilustra que yo tengo no únicamente que tomar, yo tengo que poseer, porque el que posee domina y se comporta como el Señor y el que gobierna y ejerce autoridad. Entonces eso es fundamental. Y Dios se lo dijo a Caín. Así es. Que aún, como tú dijiste algo hermoso, aún con la caída en sí, Caín, Dios le dice, todavía te puedes enseñorear del pecado, todavía tú puedes ejercer dominio sobre lo que estás sintiendo, sobre la envidia, el enojo, el celo que tenía contra su hermano. Y ya yo creo que se... Pero la palabra inclusive, Cielo, la palabra nos ilustra, ahí mismo en Génesis, la palabra nos ilustra en el capítulo 6 de Génesis, nos ilustra de otro hombre. Un hombre que también se enfrentó a desafíos. Noé se enfrenta a desafíos. Y en Noé opera el amor, la obediencia y la fe. ¿Por qué? No llovía. Porque no llovía. Así que Noé tuvo que creer en algo que no tenía, igual que lo que tenía que haber creído Adán en una muerte que no había visto. Noé tenía que creer que iba a llover. No, se le pide, construye un arca. ¿Cuándo voy a construir un arca en un lugar donde no hay agua? Entonces todavía el desafío, pero el amor a Dios, la fe en Dios y la obediencia lo lleva a hacer lo que Dios le había establecido, lo que Dios le había mandado. Por eso es que Noé fue del agrado de Dios. Quiere decir que siempre habrán desafíos. Imaginémonos nosotros nos enfrentamos a esos desafíos, a hacer cosas sin saber cuál va a ser el resultado. Solamente creer en la palabra que Dios nos ha dado. Claro, esa siempre va a ser la vida del Hijo de Dios. No hay otra forma. Nadie, mira, aún el que tenga plata tiene desafíos. Así es. Aún el que se sienta que está más bendecido y rebendecido, va a tener desafíos. Va a tener desafíos y decisiones que tomar, porque aún cuando tienes plata tienes que ver cómo... El desafío es cómo la conservo. Porque hay gente y si tomo esta decisión y la pierdo. Porque hay gente que piensa que todo lo soluciona con la plata, cuando yo pienso que no es así. No. Entonces hay gente que se complica la vida y cree que todo el mundo se le viene abajo cuando no tiene plata. Así es. Pero imagínate cuando no tienes salud y tienes plata. Entonces, ahí te das cuenta que la plata no te va a resolver el problema de salud. Entonces nos damos cuenta, Benito, mira, tú hablando frente a Noé, yo te hablo frente a Moisés y el pueblo frente al Mar Rojo. Al Mar Rojo. Tengo a un faraón allá atrás que con me su el ejército más poderoso de la tierra en ese entonces. Imagínense que los Estados Unidos te está persiguiendo con todo y sus Tomahawk, con los misiles, con el ojo que todo ve desde el satélite, tienes GPS encima, entonces, y los drones volando cerca. Y un mar que no tienes ni para dónde coger. Así es. Imagínate eso. Y Dios le dice, mira, por ejemplo, mira, cuando Moisés se para y entonces le dice, Jehová le dice en el versículo 15, le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Moisés estaba tomado del miedo, estaba paralizado, amedrentado, estaba que se lo llevaba cachirula con todo el caso, frente a una circunstancia que no sabía qué hacer. Un desafío imposible. Dios le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué tú clamas a mí? ¿Por qué tú clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen, no te paralices. No veas al faraón ni veas el mar. Marcha, dile que marche, mira. Y alza tu vara. Toma el poder, que yo te digo. Toma la autoridad, toma el dominio, porque la vara representaba Dominio, poder, dominio y exactamente. autoridad. Toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar y háblale a ese miedo, a eso que te paraliza, háblale y dile y divídelo, porque muchos de nosotros tenemos las armas, tenemos las herramientas y estamos ahí, ¿qué es? ¿Esto qué es? Ay, Señor, ayúdame, pero no. Estamos ciegos, no queremos ver. Moisés tenía la vara y Moisés ni siquiera hacía nada. Y entran los por el mar. Entonces nos damos cuenta, Benito, que Dios siempre nos va a decir, no te detengas. Exactamente. Marcha, sigue adelante, confía en mí. Amén. Dios siempre nos va a decir, enfócate en mí. Puesto los ojos en Jesús. Porque, mira lo que dice, yo te daré la victoria. Mira, antes de que Moisés, mira lo que sucede en el ser humano frente a los desafíos y las decisiones. Antes de que Moisés, Dios le tenga que decir, ¿por qué clamas a mí? Ya Dios le había dado una promesa y él estaba todavía paralizado del miedo. Dios antes, mira, le había dicho, no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto hoy, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés le estaba diciendo eso al pueblo y él estaba atemorizado, amedrentado y paralizado. Yo me imagino a Dios diciéndole, oye Moisés, tú le dijiste a mi pueblo que marche, que yo voy a pelear por él, y ahora tú estás de ñañeco, clamándome a mí, cuando tú mismo le has estado diciendo que no teman, que no se paralice. Y están paralizados. Y tú estás paralizado. Oye, Amén. tú y el pueblo marchen. Amén. Vayan hacia adelante. Avancen, porque así habla Dios. Así habla Dios. Dios habla así, avanza, marcha. ¿Qué le dijo a Josué? Mira al otro ñañeco. A Josué. Levántate y pasa este Jordán. ¿Por qué? Porque estaba paralizado. Porque Moisés había muerto. Desafío, ahora Moisés murió porque nos gusta el confort. Yo no tengo la fuerza de Moisés, yo no me considero Moisés. ¿Cómo yo voy a llevar a este pueblo? ¿Cómo yo voy a enfrentar? Y cuando tú sabes que no eres tú, es Dios en ti. Amén. Por eso que yo siento carga por este tema, por el hecho de que todos pasamos por aquí. Todos. Y todos aún lo sentimos, porque el que diga que no siente temor, que no siente miedo, que a lo desconocido, yo le digo a todos los muchachos del ministerio, con miedo, pero hazlo. Amén. Hazlo con miedo. Porque aun cuando yo voy a predicar, aun cuando usted dirá, pero no debe darte. Pero sí. Pero Porque sí una siento responsabilidad. la tembladera porque tengo que depender del respaldo del Señor. Amén. Entonces muchos de Es nosotros... que hay una diferencia, hermanos, y tenemos que estar claros. Hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y hacer las cosas aún con miedo, pero creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios, a un temerario. Un temerario no es hijo de Dios. Un temerario es el que se lanza de un avión sin Confía paracaídas en sí porque confía en sí mismo. Ajá. Triple X, ¿ok? Dean Bice, Triple X, ese es un temerario. Pero un hombre de Dios es aquel que confía en Dios y sabe que Dios va a actuar a su favor. Y aun si no actúa, no por eso se detiene, sigue adelante. El lenguaje del Señor es, no temas, Amén. avanza, yo defenderé tu pleito. Amén. El lenguaje de Dios es, no te quedes estancado. No te quedes estancado en ese problema, no mires el problema, mírame a mí, pon tu mirada en mí, el Amén. autor y consumador de la fe. Yo quitaré ese obstáculo, yo allanaré el camino, yo te defenderé, yo pelearé por ti, estás firme, mía es la batalla, levántate y camina, levántate y pasa. ¿Por qué? Porque mira, el desánimo había caído tanto sobre la vida de Josué que el Jordán significa el que desciende. Sí. Josué estaba en una posición, en un nivel alto como sucesor de Moisés, pero Josué estaba en un desánimo, en una depresión, producto de que se había apoderado de él el temor. Ahora y tenía el la miedo. responsabilidad de conquistar la tierra prometida. Ahora tenía una responsabilidad que él creía que no tenía la capacidad de poder superar. Y Dios le tiene que hablar y decirle, avanza. Nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo soy Jehová tu Dios,
que está contigo donde quiera que tú vayas. Mira la promesa que le tiene que dar frente a una circunstancia, y Dios le tiene que decir, ¿sabes? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche para que te vaya bien. Inclusive, cuando Josué es instituido como sucesor de Moisés por el propio Moisés, Moisés le tiene que decir de parte de Jehová en el capítulo 7, verso 35, capítulo 31, verso 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Es el mensaje que Moisés le da a Josué cuando lo está ungiendo como sucesor delante de todo el pueblo de Israel. No temas ni te intimides. Y le está dando ese mensaje, y todavía muere Moisés, y todavía Josué está paralizado. Y Dios entonces tiene que hablarle directamente. ¿Qué pasaba por la mente de Josué cuando escuchaba las palabras de Moisés? Es este Moisés el que me está diciendo esto, porque claro, ya él se va y me quedo solo. Pero Moisés hablaba con Dios cara a cara, y yo, ¿cómo me va a hablar? Entonces Dios tiene que hablarle cara a cara a Josué y decirle, ahora te lo estoy diciendo yo. Esfuérzate y sé valiente. Era lo que yo te decía. Muchas veces la duda, es normal que la duda entre, la división del pensamiento entra a nuestra vida. Pero Dios en medio de la duda manda a un profeta, manda a un pastor, manda a un maestro, manda a una persona que te dé una palabra para que tu fe no falte. Para que te agarres de esa palabra y te mantengas en fe y superes ese desafío y venzas y salgas victorioso en medio de las decisiones que haya que tomar. Y Dios siempre nos va a guiar en nuestras decisiones cuando apelemos a Él, cuando acudamos a Él, cuando clamemos a Él. Nunca vamos a quedar sin respuesta. Aleluya. Él siempre ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo, no te dejaré huérfano, te daré otro consolador. Amén. Eso quiere decir que no hay excusa para vencer los desafíos. No hay excusa para decir, tomé la decisión incorrecta porque no sabía qué hacer. Está el Espíritu Santo, está la palabra, están hombres y mujeres de Dios que nos aconsejan, que nos enseñan para que nosotros escojamos el camino correcto delante del Señor. Amén. Es importante comprender que en el mundo siempre vamos a tener aflicciones, pero Jesucristo vence al mundo por nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que confiar en lo que Dios dice, no en lo que dice el hombre, no en lo que dicen las personas, ni en lo que decimos nosotros mismos. La palabra. Sí, porque engañoso es nuestro corazón y perverso. Así es. ¿Quién lo entenderá? ¿Verdad? Entonces aún nuestro corazón nos puede engañar, aún nuestro corazón existe en él maldad, de manera tal que lo único seguro que a nosotros nos podemos tirar de un precipicio es la palabra del Señor. Ella no erra, ella no cambia. Ella es inmutable e infalible. Amén. Nosotros tenemos que comprender que el Dios que nos llamó es el Dios que no nos ha dejado huérfanos. Nosotros tenemos un Padre que nos ama y que siempre vigila y vela por nosotros para que nosotros lo amemos, tengamos fe en Él y le obedezcamos. Así que bueno, se nos acabó al final a los pies del maestro Lai, pero Roberto Mitre, Asael, Brian, Luis Carlos Hernández, Leida Castro, Yaribet Torres de Falconet, María Vergara, Casilda Cristiano, Reina Melgar, Luis Martínez, Gisela Gómez, los pastores Medina Artola, la hermana Joana Valdés, Kevin Rodríguez, Daniel Mela, Georgina Hocker, Elvia Rodríguez, el pastor José Concepción, Jennifer Bruce, Luis Mosquera, Eduardo Alfeo, la hermana Iris Leira de González, Irving Córdoba, Diana Ríos, Yaribet Santana, Mirlenis Flores, Carlos de Ávila, Belkis Murillo, Ruth Clark, Jessica Ortega, Vera de Núñez, Sara Esther Santana, Raquel Rodríguez, Yuri Rodríguez desde Nicaragua, Yuri. Saludos, salúdame a la hermana Gregory y todos por allá, estamos orando por ti, Yuri. Así que a todos esos hermanos que se han conectado y han estado con nosotros, amén, y también a los que lo van a reproducir después, aleluya, de nuestro live.
Les damos un caluroso saludo y gracias por sintonizarnos y conectarse con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra y vivir en amor, fe y obediencia a lo que Dios ha determinado. Y hemos hablado para ustedes durante este programa Carmen y Benito Cañate. aquí en A los Pies del Maestro. Dios le bendiga. Bye, bye. Grande y abundantemente.